La noticia del día es el paro cafetero que empezó muy temprano y provocó bloqueos y violentos disturbios en las principales vías del país. Hay 77 heridos. Miles de productores de grano salieron a protestar porque, según ellos, el precio de la carga de café no les da para vivir y los tiene en la quiebra. En sitios como Belén de Umbría, Risaralda, Calarcá, Quindío y Piendamó, Cauca, las protestas terminaron generando fuertes choques entre manifestantes y policías. Vías como la línea y la Panamericana, corredores viales de gran importancia para el país, han sufrido graves colapsos en su tráfico. En Neiva, 3 vehículos fueron quemados. Los cafeteros justificaron la protesta. Los costos de producción están sobre 65.000 pesos y nosotros en este momento estamos vendiendo café a 50.000 pesos, o sea que la caficultura en este momento de nuestro municipio, de nuestro país, no es rentable. Pidiendo al presidente de la República que se entere, que salga y que se dé cuenta quiénes son los que estamos manifestándonos hoy, que es un libre derecho que tenemos todos los ciudadanos de este país a ejercer protesta cuando no somos escuchados o cuando no estamos bien representados. A las 6:30 de la mañana, en una locución presidencial, Juan Manuel Santos invitó a los cafeteros al diálogo. El primer mandatario aseguró que el paro era injustificado, innecesario e inconveniente. Esta convocatoria a un paro resulta injusta, resulta inconveniente y resulta innecesaria. Se conocieron crudos y reveladores detalles del secuestro y posterior asesinato de un estudiante universitario en Cundinamarca. Durante la audiencia a la que asistieron un paramilitar y otros 7 capturados por este hecho, fue revelada una fotografía del joven en cautiverio, así como grabaciones telefónicas de los captores cuando presionan a la familia de la víctima. Julián Ríos ha seguido de cerca este caso. Julián, ¿qué es lo último? Buenas noches. Bueno, Jorge Alfredo, buenas noches. Pues hace pocos minutos terminó la audiencia pública en la que las personas que estaban siendo judicializadas por este secuestro y posterior asesinato fueron cobijadas con medidas de seguridamiento. Pero hace pocos minutos, antes de esta decisión tomada por el juez, la Fiscalía reveló varios detalles, reveló varias fotografías que habían enviado a la familia como prueba de supervivencia días antes de que este joven fuera asesinado. También la Fiscalía reveló varias grabaciones, interceptaciones telefónicas que de manera cínica los secuestradores se comunican con la familia para exigirles dinero. Una de las conversaciones, su señoría. La Fiscalía expuso en la audiencia varias fotografías del secuestro del joven de la Universidad Sergio Arboleda, Humberto Sarmiento Villate. Las imágenes fueron enviadas al padre del estudiante 5 días antes de que fuera asesinado. Se trataba de la prueba de supervivencia que había exigido la familia y en ellas el estudiante aparecía en cautiverio, encadenado y con uniforme camuflado. Simultáneamente a la revelación de estas pruebas, la Fiscalía dio a conocer interceptaciones telefónicas donde los delincuentes que se hacían pasar por miembros de la FARC le exigían dinero al padre de la víctima. Somos de parte del Frente 26 de la FARC, de parte del comandante Cristian, que es lo que está mandando ya los orientales, Meta y Pichada. Sí. Soy Andrés. Tenemos a su hijo, señor, él se encuentra bien. En la grabación, uno de los secuestradores afirma fríamente que iban por el padre. Tuvimos que acudir al recurso del secuestro de su hijo, señor. Lo estábamos esperando, era usted, y desgraciadamente, pues usted no salió, nos tocó fue con su hijo. ¿Y que yo no salía de dónde? No salió por las rutas que nosotros lo estábamos esperando. Entonces, nos tocó acudir con su hijo. Según la Fiscalía, el hombre que habría dirigido y financiado desde prisión el plagio del estudiante es el ex paramilitar Eimer Antonio Pulgarín, alias Colegio, quien se encuentra detenido en la cárcel La Picota y además está postulado en el programa Justicia y Paz. Vamos a tener una reunión acá los comisionados de la FARC, vamos a sentarnos a dialogar y vamos a ver cómo usted nos puede colaborar económicamente para poder entregar sano y salvo a su hija. Bueno, y cuénteme, ¿y esa colaboración de cuánto sería? No, señor, eso no le puedo decir en esos momentos porque los comandantes principales no han sacado, no se han sentado, porque su hijo llegó hasta hoy por acá por los llanos orientales. El hombre, que fue presentado ante un juez de control de garantías con otros presuntos secuestradores, habría ordenado el asesinato. Una mujer del grupo fue la encargada de enterrar al estudiante de ingeniería industrial en un paraje de La Dorada, Caldas. Hay miedo en un barrio del sur de Bogotá, en donde se denunció en las últimas horas la violación de 2 menores de edad. Las jóvenes de 15 años iban para su colegio cuando, según la denuncia, fueron amenazadas por un hombre armado que abusó de ellas. Vamos rápidamente en vivo al sector en donde se registró este caso y allí permanece Edgar Velosa. Edgar, ¿cuál es el estado de las menores a esta hora? Buenas noches y adelante.
Muy buenas noches, pues según han informado las autoridades ya fueron valoradas por medicina legal, donde determinaron que efectivamente fueron abusadas sexualmente. En este momento se encuentran en el Hospital San José, en el centro de Bogotá, recibiendo atención médica y donde también les están prestando servicios psicológicos. Las niñas iban por este camino que conduce de su casa al colegio Alfonso Reyes Echandía, en el barrio San Pedro, sur de Bogotá, cuando fueron abusadas sexualmente, de acuerdo al testimonio de una de sus mamás. Un sujeto las amenazó con un arma cortopulsante y las violó a las dos. Hasta una de estas cunetas de este potrero donde se planea realizar una construcción, fueron traídas las dos menores por el abusador sexual, según denuncia uno de los familiares de las víctimas. Y también fueron encontradas parte de sus ropas, a pocos metros del colegio donde estudian. Ya las niñas están en el hospital, ya le hicieron el examen de medicina legal y todo eso. Entonces espero es que aquí que el colegio nos colabore, el rector y la policía, porque a ver si cogemos a ese no, dicho, uno no lo puede llamar. Asegura además que no es la primera vez que se presenta un caso como este en el sector. Sí, es frecuente, ya han habido, la semana pasada hubieron 2 casos también aquí lo mismo y no se ha hecho nada. Los habitantes del barrio también pidieron mayor presencia policial y anunciaron manifestaciones pacíficas para exigir que se haga justicia. Estamos pidiendo un CAI móvil porque no es justo de que un desgraciado como ese, cuantas veces quiera venir a violar niñas lo hace y se va como perro por su casa. No solamente son violaciones, sino también son robos contra los niños. El comandante de la Policía Metropolitana dijo que ya tiene pistas del responsable. Una persona de aproximadamente de unos 20-25 años de edad, de tez blanca. Ese sujeto tiene unos acento paisa. Sabemos que es una de las personas que posiblemente se mueven en estas localidades del sector de Bosa. Las autoridades esperan poder detener al sospechoso de este caso en las próximas horas. 7 de la noche, 9 minutos. Violentos disturbios y bloqueos se registraron hoy por cuenta del paro cafetero. Las movilizaciones se registraron en 8 departamentos donde hubo traumatismos en las vías. Tenemos información en directo desde todos los ángulos. Más adelante estaremos desde allí. Los enfrentamientos entre caficultores y policías que intentaron despejar las carreteras dejan 77 personas heridas. Estos violentos disturbios se presentaron sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de Caldono, en el Cauca. Indígenas que viven del cultivo del café se enfrentaron a la policía cuando trató de despejar la carretera. 10 personas resultaron heridas. Este líder país explicó la situación que viven los caficultores. En este momento de nosotros es crítica porque no estamos recibiendo un apoyo necesario del gobierno nacional. La vía Panamericana también está bloqueada en el municipio de Piendamó. Caficultores del Quindío se enfrentaron a unidades antidisturbios que intentaron evitar el bloqueo de la vía al alto de la línea en Calarcá. 15 personas resultaron heridas, entre ellas este campesino que quiso retirar una granada de gas que cayó donde él estaba. De pronto habían unos muchachos infiltrados que querían llegar al caos. La mayoría de estas personas que usted ve aquí son gente decente. Los manifestantes realizaron bloqueos esporádicos de la principal vía que comunica al centro con el occidente y el suroccidente del país. En Remolino, sector de Belén de Umbría, Risaralda, caficultores y policías antimotines se enfrentaron luego de que las autoridades intentaran despejar la vía que conduce a Medellín. 11 personas resultaron heridas, entre ellas una niña indígena. Al sitio llegaron unas 10.000 personas. Yo soy aburrido con las fincas, mejor dicho, todo el mundo a pérdidas con las fincas. El comercio fue cerrado en Belén, mientras que en Quinchía y Pereira, también Risaralda, se registraron manifestaciones. En Neiva, durante disturbios en la vía que conduce a Bogotá, una tractomula, 2 vehículos y una motocicleta fueron incendiadas. También se presentaron bloqueos en Garzón y Pitalito durante la concentración de los productores de café. 8 campesinos y 9 policías resultaron heridos. Esta es Cajamarca, en Tolima, donde se reunieron unos 200 caficultores que marcharon por la vía principal que conduce al alto de la línea, bloqueando un carril. Por rebajar el precio de abonos y agroinsumos. En el sitio El Boquerón de Ibagué y en el Líbano, Tolima, también se registraron concentraciones de caficultores. En esta última población se presentaron disturbios que dejaron 11 heridos. En Bolombolo, un corregimiento de Venecia, Antioquia, se reunieron por lo menos 4.000 caficultores de Antioquia que cerraron la troncal del suroeste del departamento. Uno de los manifestantes expresó por qué están en crisis.
Hemos tenido que hacer ya más bien reducciones de trabajadores porque la plata ya no alcanza. En Valledupar, Cesar, lo mismo que en Chachagüí, Nariño, los productores de café salieron a marchar. Y en La Fortuna, sector de Barranca Bermeja, los cacaoteros salieron a protestar y a bloquear la vía que conduce a la costa atlántica. Allí se presentaron disturbios que dejaron 3 heridos. Estamos en varios puntos del país, en La Línea, en Belén de Umbría, en Risaralda, en Cajamarca, en el Tolima, en Bolombolo, en Antioquia, donde se han registrado bloqueos y disturbios protagonizados por los manifestantes y la policía antimotines. En minutos, por supuesto, les tendremos un completo reporte en vivo. Por otro lado, el gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, rechazó enfáticamente las violentas protestas registradas hoy en el primer día de paro de caficultores. Insistió que este no es el camino para buscar una salida. Desafortunadamente y muy lamentables, ha pasado a heridos y esperamos de verdad que pues no haya muertos. Tenemos información de algunas personas en delicado estado de salud. Por lo tanto, reiteramos el llamado a la serenidad. 7 de la noche, 24 minutos. Volvemos a esta hora con información del paro cafetero por el que se registraron disturbios en varias regiones del país. Tenemos reportes en vivo desde Quindío, Risaralda y Tolima. Y empezamos por el Alto de la Línea, en donde permanece nuestro enviado especial, Henry González. Henry, ¿cuál es la situación en ese lugar? Buenas noches. El problema de todo comenzó, María Lucía, por el bloqueo a la línea, como ustedes saben, una vía súper fundamental porque conecta al centro del país con el suroccidente de nuestro país. El bloqueo comenzó gradualmente desde las 11 de la mañana y se fue agudizando, se fue haciendo cada vez más completo, impidiendo, por supuesto, el tráfico normal de el transporte de carga y de pasajeros por el Alto de la Línea. A las 4:30 ya la fuerza pública no toleró más la situación y a punta de gases y en muy pocos minutos disolvió por completo la protesta. A esta hora la circulación es normal hacia el Alto de la Línea, tanto de ida como de venida, aunque todavía cerca de 300 cafeteros se encuentran reunidos pacíficamente a mis espaldas mirando la situación y consultando qué hacen mañana en el segundo día de esta protesta. Mientras tanto, en Bogotá, el presidente Santos nombró al excodirector del Banco de la República, Juan José Echavarría, para que prepare una constituyente cafetera de reformas a la institucionalidad que se presentaría de aquí a diciembre en el Congreso Cafetero que se realizará en el país. Henry, gracias por su información. Vamos ahora al Tolima, en donde también se presentaron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Marjorie Trujillo se encuentra en Cajamarca. ¿Hay reporte de heridos en esa región? Marjorie, buenas noches. Hola Jorge Alfredo, buenas noches. Sí señor, mire, en el municipio de Líbano se presentaron 11 personas heridas, 5 de ellos fueron trasladados al municipio de Lérida, al hospital para ser atendidos, y algunos que presentaban lesiones pues menos difíciles fueron atendidos en el mismo lugar. En el sitio conocido como Boquerón, entre Ibagué y Cajamarca, pues hubo un choque y algunos manifestantes caficultores también resultaron heridos. Le cuento que a esta hora ya la vía al Alto de la Línea está presentando total normalidad, ya el transporte de carga, que a esta hora es el que más se presenta por esta vía, pues ya está circulando. En este momento estoy ubicada en la plaza de Cajamarca, en el centro de Cajamarca, y acá se encuentran algunos manifestantes que poco a poco ya se van a ir para sus casas a decidir qué van a hacer, si vuelven mañana a este punto o si van hasta Ibagué a encontrarse con los cerca de 2.000 caficultores que están en ese lugar esperando acceder a la vía panamericana. Yo me despido desde Cajamarca. Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Pues Marjorie, en el departamento de Risaralda, 2 vías principales completan 12 horas cerradas debido al paro cafetero. Freddy Gómez está en Belén de Umbría. ¿Cuáles son esas vías, Freddy? Adelante. Buenas noches. Las 2 vías que se encuentran cerradas en el departamento de Risaralda son las que conducen de Pereira al departamento del Chocó y la que conduce de Pereira hacia Medellín. César Giraldo, uno de los líderes de la marcha, ¿cuándo piensan abrir estas vías? Nosotros estamos decididos a quedarnos acá hasta que el señor presidente nos dé un precio de sustentación, y se está convocando a todos los cafeteros de toda la zona, de todo el país, para que nos acompañen y nos ayuden, y a todos los gremios los convocamos para que hagan parte de esta manifestación, que nosotros sí somos cafeteros. Aquí está la muestra.
En este sector hay cerca de 12.000 cafeteros. El presidente dijo en las horas de la mañana que no es justo el paro. ¿Qué piensan ustedes, Rafael? Injusto es que estemos vendiendo café por debajo del costo de producción. Injusto es que perdamos las fincas por los créditos. Injusto es que se entre café ecuatoriano. Injusto que se queden nuestros trabajadores sin trabajo. Injusto que se pierda el paisaje cultural cafetero. Injusto que el presidente no esté bien informado y la federación no le esté pasando las cifras que es. Eso sí es injusto. De los 11 heridos, 2 todavía permanecen en cuidados intensivos, uno de ellas una menor indígena que resultaron heridos en unos disturbios que se presentaron hacia el mediodía. El gremio de los transportadores ha anunciado que en las próximas horas se va a unir al paro cafetero en esta zona del país. Desde Belén de Umbría, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Freddy, precisamente el presidente Juan Manuel Santos denunció que detrás de las manifestaciones de los cafeteros hay intereses ajenos a los cultivadores. El mandatario además dijo que el paro es inconveniente, innecesario e injustificado. Con 3 palabras, el presidente se refirió al paro cafetero. La primera, lo calificó de injustificado. Esta convocatoria a un paro resulta injusta, resulta inconveniente y resulta innecesaria. Hemos otorgado ayudas directas al sector por cerca de 1 billón de pesos. El segundo calificativo del presidente para el paro cafetero fue el de inconveniente. Algunos de los que están promoviendo la movilización no están interesados en la caficultura o los cafeteros, ni en el bienestar de los caficultores, sino, y eso hay que decirlo, persiguen intereses de otra índole. Y agregó que el paro es innecesario. Los ministros de varias carteras estuvieron dispuestos a recibirlos, a ver qué era lo que se necesitaba, pero no quisieron asistir a las reuniones. Y le dijo a los cafeteros que el subsidio de 60.000 pesos a la carga del grano fue prorrogado hasta el mes de junio. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 1.806 pesos con 11 centavos. Subió. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.820 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró al alza en 1.812 pesos con 71 centavos. 7 de la noche, 41 minutos. La falta de agua originó hoy una protesta en Sampués, Sucre, que terminó en una violenta sonada. Los manifestantes atacaron la alcaldía, la empresa de acueducto y la casa del alcalde. Las autoridades decretaron toque de queda esta noche. Estas imágenes muestran el ataque de habitantes de Sampués contra la empresa de acueducto y alcantarillado. La turba también se dirigió a la alcaldía y a la casa del alcalde, donde causaron graves destrozos y saqueos, denunció la gerente de la empresa de acueducto. Se llevaron computadores, aires acondicionados, una nevera, celulares. Los manifestantes afirman que se cansaron de que les lleguen los recibos y no así el preciado líquido. Mire, 600.000 pesos y no hay con qué pagarlo. Sí. Y no hay ni agua aquí en Sampués, no hay agua. ¿Cómo va a pagar uno? Para el alcalde de Sampués, Alejandro Sierra Marzán, la solución al problema está lejos. El estudio costó más de 800 millones de pesos. Sin el plan maestro no podemos hacer inversión en agua potable, porque no sabemos por dónde van las redes, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar. Horas antes, unos 2.000 habitantes bloquearon la troncal de Occidente, quemaron llantas y paralizaron el tráfico por 3 horas en la vía Medellín. Un grave atentado terrorista cometieron hoy las FARC en el Putumayo. Los guerrilleros lanzaron un artefacto contra unos policías, pero terminó estallando en un restaurante. Un cliente murió y 15 personas, entre ellas 7 niños, resultaron heridas. Destruido totalmente quedó este restaurante de la Dorada cabecera del municipio de San Miguel Putumayo, afectado por una fuerte explosión que sacudió toda la ciudad. Una vez más las FARC, a través de Frente 48, ejecutan un acto de barbarie en contra de la población civil, en donde al paso de una patrulla policial que se encontraba cerca de un restaurante, arrojan un explosivo. Según las autoridades, el atentado ocurrió cuando varias personas almorzaban, mientras que estudiantes de un colegio regresaban para sus casas. Lanzaron un artefacto explosivo que ocasionó la muerte de una persona de 30 años de edad, quien respondía al nombre de Pablo Palma, y dejó igualmente lesionados a 3 policías que almorzaban en la zona, 7 niños heridos que salían del colegio en ese momento y 4 personas adultas civiles. Hasta el hospital José María Hernández de Mocoa fueron trasladados los heridos más graves de este atentado. Los hechos causaron angustia y confusión entre los habitantes del centro poblado por la cantidad de personas y edificaciones afectadas por la explosión.
El ELN anunció su disposición de liberar a 2 hermanos alemanes que tiene secuestrados desde el 13 de noviembre pasado. La revelación fue hecha por el presidente Juan Manuel Santos en Cali, quien autorizó la conformación de una comisión humanitaria para recibirlos, encabezada por el exprocurador Jaime Bernal Cuellar. Voy a dar esa autorización para que estos ciudadanos alemanes encuentren la libertad a la mayor brevedad posible. Y espero que el ELN cumpla con su palabra y lo liberen también a la mayor brevedad posible. El gobierno tiene lista la reforma a la salud que comenzará a tramitarse en el Congreso a mediados de marzo. El proyecto busca acabar con las tutelas en el sector de la salud, garantizar una mayor cobertura y frenar los focos de corrupción. Sin embargo, asociaciones de clínicas y hospitales advirtieron que el proyecto pondría en riesgo la existencia de los centros de salud. La idea del gobierno es acabar con las tutelas en contra de la salud, definiendo claramente cuáles son aquellos servicios que están excluidos, siendo taxativos en una lista negativa. El proyecto garantiza mayor cobertura, la afiliación se haría por vía electrónica y no será requisito estar empleado. Acceder a un portal electrónico, simplemente allí se afilia al sistema de salud y dependiendo del territorio allí escoge uno de estos gestores o administradores y queda entonces afiliada. Quienes tengan medicina prepagada recibirán un alivio en su cuota mensual. Lo que va a poder hacer la gente ahora es trastear la UPC para la medicina prepagada. El gobierno quiere acabar con las barreras para acceder a la atención en salud. Para cumplirlo les quitará el manejo de recursos a la CPS y lo dejará en manos del nuevo fondo Mi Salud. Las labores de recaudo, de afiliación y de pago directo a los prestadores de servicios de salud, clínicas y hospitales. Para la Asociación de Clínicas y Hospitales, la iniciativa gubernamental cerraría las puertas de varios centros hospitalarios. Tienen que haber un pago efectivo de las cosas que ya hicieron los hospitales. Si eso no se da, muchas instituciones efectivamente se van a cerrar o se van a quebrar. El proyecto será presentado al Congreso a mediados de marzo. La nueva manera de cobrar la valorización que propuso la alcaldía de Bogotá ya generó varias dudas por parte de algunos concejales. Hacer pasos subterráneos para Transmilenio en la avenida Caracas y tapar los huecos entre localidades son las propuestas más polémicas, aunque también hay quienes defienden la iniciativa. La nueva valorización propone construir 4 pasos a desnivel para el Transmilenio en la avenida Caracas. Preste atención porque si usted vive en sector de Usaquén, Engativá, Usaquillo, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Mártires, Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito y Fontibón, le van a cobrar por el beneficio de esa obra. Esta primera idea ya tiene contradictores. No sería justo entonces que la gente pagara ahora por un rediseño de Transmilenio, cuando aún no hemos definido qué va a ir, si metro, si tranvía, si algo aéreo, en fin, etcétera, etcétera, e introduciría una confusión muy grande en lo que está ocurriendo ahora. No apagaríamos el incendio. Sin embargo, también hubo voces que defendieron esta idea. Porque la Caracas está colapsada, porque es que no podemos nosotros tener un semáforo en cada cuadra sobre la Caracas, porque hay que generar los deprimidos. La segunda propuesta es que a través de esa contribución se pueda reparar la malla vial de 3 de las localidades más afectadas por los huecos. Usaquén con sus respectivos límites, Chapinero con su zona de influencia y Puente Aranda. Mientras el Consejo estudia las propuestas, algunos ciudadanos siguen radicando sus quejas. Pueda que tengamos que pagarlo en 2, 3, 4, 6 meses, pero que sea lo justo. Con la nueva valorización, el que esté más cerca de la obra paga más, teniendo en cuenta que predios avaluados en menos de 80 millones quedan libres del cobro y que si son de uso residencial no pagarán más del equivalente a un impuesto predial al año, mientras que si son de uso comercial no se les cobrará más de 2 veces su impuesto predial. El presidente Juan Manuel Santos tiene el más bajo índice de favorabilidad de todo su gobierno, según una encuesta Gallup Colombia. La muestra también revela que los colombianos no están conformes con la manera como el jefe de Estado ha manejado la guerrilla y las diferencias limítrofes con Nicaragua. Mejor futuro. A la pregunta, ¿en general tiene usted una opinión favorable o desfavorable del presidente? Favorable 44%. Desfavorable 47%. En diciembre la favorabilidad era de 53% y la desfavorabilidad de 39%, es decir, perdió 9 puntos de favorabilidad. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Santos se está desempeñando en su labor como presidente? Los colombianos respondieron.
Aprueba 50%. Desaprueba 47%. Hace 2 meses la aprobación era de 56% y la desaprobación de 40%. Su desempeño bajó 6 puntos. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como el presidente está manejando la guerrilla? El 25% lo aprueba. El 73% lo desaprueba. Hace 2 meses el 40% lo aprobaba y el 58% lo desaprobaba. Hoy el presidente tiene 15 puntos menos de apoyo en su manera como está manejando la guerrilla. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como el presidente está manejando el diferendo limítrofe con Nicaragua? El 20% lo aprueba. El 72% lo desaprueba. Hace 2 meses el 28% lo aprobaba y el 67% lo desaprobaba. Eso significa que la aprobación bajó 8 puntos. Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada por Gallup Colombia entre el 13 y 20 de febrero por vía telefónica. Hemos invitado al columnista Álvaro Forero Tascón para conocer su opinión sobre la encuesta. Doctor Forero, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Y rápidamente le pregunto, ¿cómo interpreta usted el resultado de la encuesta, el bajonazo más grande en favorabilidad del presidente desde que asumió el cargo? Buenas noches y adelante. Buenas noches. Las encuestas son fotos del momento y la opinión pública tiene estados de ánimo como las personas. Obviamente el estado de ánimo de los colombianos en este momento no es positiva. Pero uno se pregunta qué ha pasado. Ha habido grandes cambios desde hace unos meses en que el presidente tenía unos niveles de encuestas mucho más altos. Y sí y no. Ha habido 2 cambios grandes que empiezan por LH ambos, La Habana y La Haya. Esas 2 malas noticias generan la sensación de pesimismo y es tal vez lo que está dominando la encuesta porque se ve esa actitud casi en todo. Solamente los temas internacionales quedan bien posicionados en esta encuesta. Entonces hay que verla en ese contexto. Sacar conclusiones sobre esto en este momento es muy difícil con miras a la reelección. Por ejemplo, el presidente Obama ganó la reelección con niveles de aprobación parecidos a los que tiene el presidente Santos en este momento, pero obviamente hay una caída. Doctor Forero, además de La Haya y de La Habana, ¿cómo se comportan temas, por ejemplo, como el desempleo y la economía, según esta encuesta? Esos temas siempre están arriba en las preocupaciones de los colombianos, pero no afectan tanto. Siempre ha habido descontento con el desempleo porque es un problema que lleva décadas en Colombia. Yo creo que el problema fundamental es la percepción sobre el tema de La Habana, que a pesar de que está evolucionando bien, las FARC no hacen sino mandar mensajes equivocados y la gente siente que no hay progresos, aunque puede que sí los haya, según informan desde La Habana. 3 soldados heridos dejó un accidente aéreo que se registró esta mañana en el páramo de Sumapaz, muy cerca de Bogotá. Así quedó el helicóptero del Ejército Nacional que se encontraba en operaciones militares. Al parecer, fuertes ráfagas de vientos cruzados provocaron su caída en la zona rural de San Juan de Sumapaz. El hecho dejó 3 soldados heridos que se recuperan satisfactoriamente. Este es el tercer incidente en menos de una semana, luego que el domingo se accidentara un helicóptero de la policía en norte de Santander y que otro del ejército se incendiara en el Meta. El ejército dio de baja a Fabio Barrera Medina, alias Alirio Comején, segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente Camilo Torres de las FARC. El operativo fue desarrollado por unidades de la Brigada 22 de Selva en la vereda de La Esperanza del municipio de Puerto Rico Meta, donde se produjo un enfrentamiento armado. Según el ejército, alias Alirio Comején militó durante 28 años en diferentes frentes de las FARC y actualmente era el encargado de extorsionar a los dueños de fincas, a ganaderos y a comerciantes en el Meta. Recientemente el guerrillero había incendiado varios buses en vías del departamento. El Papa Benedicto XVI dio vía libre para que los cardenales anticipen el cónclave que elegirá a su sucesor tras su renuncia el próximo 28 de febrero. Vamos con nuestra enviada especial Margarita Rojas, que ya está en el Vaticano, con todos los detalles de lo que sucede en las últimas horas del pontificado de Benedicto XVI. Buenas noches, Margarita. ¿Ya se sabe la fecha del cónclave?
No, aún no se sabe. Eso tendrán que definirlo los cardenales a partir del próximo viernes 1 de marzo, cuando se inicia la sede vacante tras la salida de Benedicto XVI. Lo que ha hecho el Papa hoy con su motu propio es dar en realidad una luz verde a los cardenales para que adelanten el cónclave si así lo desean, y si se encuentran aquí ya todos los electores, pues la Constitución Apostólica establece que debería convocarse entre el día 15 y el día 20, posterior a la ausencia del pontífice, así que podría convocarse antes si hay un común acuerdo. El Papa Benedicto XVI duerme a esta hora en medio de una noche gélida de invierno y muy seguramente afectado por nuevas informaciones sobre escándalos sexuales de los miembros de la Iglesia Católica, esta vez desde Edimburgo. El arzobispo del Reino Unido, Keith O'Brien, ha tenido que presentar su renuncia tras verse envuelto en acusaciones de comportamientos dudosos en la década de los 80. Así que el cardenal O'Brien no viene, era el único representante de esa zona del mundo en venir al cónclave. Quedan 115 electores y muchas cosas suceden en estas últimas horas del pontificado de Benedicto XVI. Nosotros ya estamos aquí en el Vaticano para contarles todos los detalles. Margarita Rojas, Noticias Caracol. Preocupado por el aumento de la accidentalidad vial en Risaralda, un empresario del transporte montó en un furgón de su propiedad un aula móvil en la que enseña a sus paisanos a prevenir accidentes en la carretera. Y esto lo hace sin cobrar un solo centavo. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. Pereira, la capital risaraldense, la perla del Otún, mueve diariamente cientos de miles de pasajeros que transitan en el eje cafetero. Y como donde hay velocidad puede haber accidentes, este hombre, Albeiro Cárdenas, le pone el alma a trabajar por la prevención. En Colombia, el último año hubo más de 5.000 muertos en accidentes de tránsito. Por eso nos nace esta idea de poder profesionalizar mucho más el conductor mediante un aula de clase móvil. En su camión llega a oficinas y lugares de trabajo para crear una cultura que evite muertes en el departamento. Los queremos invitar a una capacitación en seguridad vial aquí en el camión aula que tenemos afuera de la instalación del terminal, para que asistan y se enteren un poquito más de normatividad y de seguridad vial. Mientras encontramos tantas personas imprudentes conduciendo en las carreteras, de que eso lo necesitamos todos. El desconocimiento de las señales de tránsito, el desconocimiento de las normas o el conocerlas y no acatarlas es lo que origina el accidente. Estas campañas es lo que tiene que luchar uno para que ese conductor no solamente conozca las normas de tránsito, sino que también las respete. Esta vez Albeiro llevó su programa de prevención al terminal de transportes de Pereira, donde en 15 minutos los conductores se actualizaron en materia de seguridad para luego tomar su largo camino. Con el propósito de tener unos mejores conductores en las vías, dándole oportunidad a la gente de llegar a sus destinos. Según las autoridades de tránsito, en el último año los accidentes en Risaralda aumentaron en un 37%, la mayoría de ellos por imprudencia de los conductores. El reto, a partir del próximo mes, es visitar todos los municipios del eje cafetero. El senador Armando Benedetti encendió el Twitter con varios comentarios que hizo sobre los premios Oscar. Esto trinó. Los Óscares demuestran que actores son montón de tontos. Los berracos son productores, dueños de los estudios que jamás salen en los Óscares. Algunos artistas de nuestro medio reaccionaron. Margarita Ortega dijo lo siguiente: cuando uno se pasa la vida actuando de político, pierde la perspectiva de lo que significa la tontería. Andrés Parra dijo lo siguiente: la atrevida y vulgar ignorancia a veces también se llama Armando Benedetti. El senador se defendió. Si alguien quiere darse por aludido aquí, yo no tengo culpa de ese trauma, pero la pelea no es con los actores, es con los actores que presentan el premio Oscar. Y se está cargando el último código. Cali recibe un regalo cultural de lujo que le cambiará la vida a niños y jóvenes de la ciudad. Con asistencia del presidente Juan Manuel Santos, el Ministerio de Cultura entregó esta mañana 4 obras de infraestructura cultural por un valor de 10.000 millones de pesos. Y son el Centro Cultural de la Comuna 21, el Tecnocentro Somos Pacífico y la renovación y adaptación de 2 grandes bibliotecas que se convertirán desde ya en centros de aprendizaje y de actividades culturales y artísticas para los bayunos. Y el recomendado de código, El secreto de Alicia, del escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor. El libro retoma los grandes temas de la condición humana. Edita Seix Barral. Hasta aquí el Código Caracol.